Buenos días. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Bueno, recordarán que la semana pasada terminamos el libro de Efesios, ¿verdad? Leímos el capítulo 6, pero quiero dar un resumen de lo que vimos. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiende a olvidarse de muchas cosas, ¿verdad? Por eso el mismo salmista dice: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y a veces pensamos que los beneficios de Dios solamente es que el pan no falte en nuestra mesa, que si estamos enfermos nos da la salud, y pensamos que solamente son esos los beneficios. Pero en el libro de Efesios pudimos ver todos los beneficios que son eternos. Entonces nosotros debemos de estarlos recordando todos los días para estar mostrando todos los días un corazón agradecido a Dios. Entonces, recordemos que Pablo era un prisionero de Roma cuando escribió esta carta a los Efesios. Y a pesar de que esta carta está dirigida a los Efesios, hay unas razones, ¿verdad?, para pensar que esta carta estuvo circulando en las iglesias que estuvieron en Asia Menor. ¿Sí? Y también podemos notar en el libro de Efesios que se refiere a la verdad de la iglesia en general, no solamente a los problemas que se encontraban en ciertas iglesias. Entonces, aquí nos habla en Efesios de la iglesia en general, ¿sí? Entonces, esta carta pues nos enseña lo que es la iglesia para Dios y lo que la iglesia debe de ser en la vida práctica ante los ojos de las demás personas, ¿sí? O sea, en pocas palabras, que no seamos secretamente, ¿verdad?, sino que seamos una iglesia en donde sea luz en el lugar en donde se encuentre. Entonces, el tema de Pablo es Cristo y la iglesia. Habla del plan de Dios para reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Recordarán que vimos la unidad, ¿verdad? En Cristo están unidas todas las cosas. Entonces, Efesios nos muestra al creyente sentado en los lugares celestiales, pero también nos muestra a una iglesia o a un creyente andando con Cristo en este mundo, ¿verdad? Entonces, las cosas son espirituales, pero deben de ser vistas aquí, en la tierra, en este tiempo donde estamos en vida. Aquí se debe de notar, se deben de ver. Entonces, en el capítulo 1 vimos la enseñanza principal, que eran las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Son nuestras porque estamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son esas bendiciones? Es a lo que me refiero, que no se nos olvide. ¿Cuáles son esas bendiciones? Bueno, que Dios nos ha escogido, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios nos ha escogido, nos ha adoptado, nos ha aceptado. ¿Por qué? Porque sin Cristo nosotros no éramos aceptos. Había una separación, pero en Cristo somos aceptados, ¿verdad? Nos ha redimido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos redención. Nos ha perdonado de nuestros pecados. Nos ha revelado la voluntad de Dios y nos ha hecho una herencia. También vimos que una de esas bendiciones es que el Espíritu Santo nos ha sellado, y esa es una garantía. El Espíritu Santo es una garantía, ¿verdad? Entonces, Pablo quería que los efesios y que, bueno, nosotros también estemos siempre recordando esas bendiciones espirituales que son nuestras por medio de Cristo. Ahora Pablo hace también dos oraciones, ¿verdad? Vimos que la primera oración es por entendimiento y la segunda era para capacitación, ¿verdad? Entonces, entendimiento es para que podamos andar en ellas. A veces las conocemos y sabemos que hay muchas bendiciones de parte de Dios, ¿verdad?, que son nuestras.
pero no las usamos. No sabemos y cómo las voy a usar estando aquí en este mundo, cómo voy a usar esas cosas espirituales. Por eso Pablo oraba para que Dios les abriera el entendimiento o nos abra el entendimiento también a nosotros para poder hacer uso de esas bendiciones. Tenemos nosotros también que andar a la altura de esas bendiciones. ¿Por qué? Porque Pablo también nos dice que andemos como es digno de nuestro llamamiento. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que andar como es digno. ¿Y cómo es andar dignamente? Bueno, pues a la luz de la palabra. Por eso es escudriñar las escrituras, porque ahí es donde vamos a encontrar cómo debemos de andar, ¿verdad? Entonces, mientras en el capítulo 1 nos muestra cuáles son nuestras posesiones en Cristo, qué es lo que poseemos en Cristo, en el capítulo 2 enfatiza nuestra posición en Cristo. Y es algo muy importante el saber cuál es nuestra posición en Cristo, porque cuando nosotros sabemos en qué lugar estamos en Cristo Jesús, eso nos da poder y nos da autoridad. ¿Por qué? Cuando usted sabe a qué familia pertenece, aunque venga otra persona y le diga que usted no pertenece a su familia, hay algo que le está declarando que verdaderamente usted pertenece a la familia donde usted nació. ¿Cuáles esas cosas que le aseguran que usted pertenece a esa familia? Uno es el ADN, ¿no? Le hacen en un examen de sangre y dice verdaderamente coincide. Si es su papá, esa persona, ¿verdad? Hay un acta de nacimiento en donde también le demuestra que usted pertenece a esa persona. En Cristo, ¿qué son las cosas que nos dicen verdaderamente somos de la familia de Dios? Su espíritu. Ya vimos que una de las bendiciones es que somos sellados. Y también nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Eso. Usted tiene el ADN de Cristo. Pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, aunque vengan ideas, ¿verdad? Engañosas, nosotros tenemos que estar seguras en qué posición estamos en Cristo. Entonces, por eso Pablo hacía hincapié en que tenemos no solamente conocer las bendiciones de Dios, sino cuál es nuestra posición, porque eso nos va a dar poder y nos va a dar autoridad. Y esa autoridad es la misma autoridad que Cristo le da a la iglesia. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que estar en comunión con Cristo. Ahora Pablo nos dice lo que éramos antes, ¿verdad? También lo leímos en el capítulo 1 y en el 2, en donde nos muestra que antes estábamos muertos al pecado, que estábamos alejados, ¿verdad? Sí, empezamos a recordar lo que vimos. Bueno, entonces estábamos muertos espiritualmente en pecado, pero Cristo nos salvó, nos dio vida, nos resucitó en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora somos parte de su resurrección, ahora somos hechura suya, ¿verdad? Creados según Dios. En Cristo somos reconciliados con Dios. ¿Se acuerdan que había una separación entre Dios y el hombre? La misma palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Había una separación, pero por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora hay esa entrada libre al Padre. Por eso dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya en Cristo Jesús tenemos esa reconciliación en Cristo Jesús. Entonces, antes no éramos pueblo. ¿Se acuerdan? Pablo aquí menciona sobre los gentiles, no eran pueblo, ellos no pertenecían a esa, o no tenían esa promesa del Mesías. Pero en Cristo, ahora nosotros, que no éramos pueblo, somos pueblo. Tenemos acceso al Padre por medio de Cristo, pertenecemos a la familia de Dios también por medio de Cristo. Entonces son cosas que nosotros debemos de recordar todos los días. Pablo sigue orando
porque quiere que los efesios aprendan todo lo que tienen en Cristo y que vivan en ellas, que vivan lo aprendido. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacedores de su palabra. Entonces, conocemos las Escrituras y tenemos que vivir en ellas, ¿verdad? Pablo pide que comprendan que en Cristo estamos completos, en Cristo estamos llenos, en Cristo estamos plenos. No nos hace falta nada. Recordemos que si hay un vacío en nuestra vida, Cristo la tiene que llenar. Cristo llena todos esos vacíos que nuestra alma, que nuestra vida tiene. ¿Por qué? Porque si no son llenas por Cristo, entonces viene el enemigo y habita esa casa, ¿verdad? Empieza a llenar, pero Él no lo llena con amor. ¿Con qué lo llena? Con celos, con envidias, con contiendas, división, ¿verdad? Con engaño y con otras cosas que también vimos en Efesios. Pero en Cristo, esos vacíos los llena con amor, con paz, con gozo, con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con fe, con templanza, con todas esas cosas, ¿verdad? Las llena el Señor Jesús. Entonces, estamos completos en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él lo llena todo. La obra que hizo el Señor Jesucristo fue completa. Por eso nosotros no necesitamos hacer nada más para ser salvos, solamente creer, ¿verdad? Necesitamos creer. Luego Pablo nos muestra nuestro andar en Cristo, ¿se acuerdan? Eso del capítulo 4 empezamos a ver cómo Pablo nos muestra cómo andar en Cristo. No vivimos por Cristo solo por conseguir algo. O sea, no busquemos a Cristo solo por conseguir beneficios, porque esos beneficios pues son pasajeros. Busquemos al Señor Jesús porque Él ya ha hecho mucho por nosotros. Y son todas las cosas que ya mencionamos, que en Efesios capítulo 1 nos muestra. Él ya nos perdonó, Él ya nos justificó, ¿verdad? Estábamos muertos y nos dio vida. Y el que actualmente sigue viendo por nosotros, porque Él intercede por nosotros. Entonces, Dios sigue haciendo muchas cosas por nosotros. Entonces, busquemos a nuestro Señor Jesús por amor, mostrando ese corazón agradecido. Pablo nos dice que tenemos que andar en unidad. ¿Se acuerdan? Hablamos acerca de que somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia, ¿verdad? Entonces, aunque hay grupos en diferentes lugares, pero cuando se habla en Efesios de iglesia, habla de un cuerpo. Entonces, de un solo cuerpo y si hablamos también de un solo espíritu, ¿verdad? Nos enseña que debemos de andar en pureza, andar como es digno de nuestra vocación, y esto es por amor y agradecimiento. El versículo que leímos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, antes de nosotros darle algo a Dios es porque ya hemos recibido muchas cosas de parte de Él. Entonces, la vida cristiana debe de ser radicalmente diferente a la vida antigua. Debe de haber un cambio, ¿verdad? Dice, el que robaba, no robe más, ¿verdad? Entonces, eso es a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el que empieza a hacer esos cambios en nosotros. Entonces, Pablo esperaba que los efesios experimentaran cambios y los amonesta, ¿verdad? Vimos que les daba 3 amonestaciones. Uno era despojaos del viejo hombre, ¿verdad? Que está viciado, ¿verdad? Hemos leído. ¿Cuál es ese viejo hombre? Pues el que tenía celos, contiendas, malas palabras, ¿verdad? Que ya lo estuvimos viendo. Y la otra amonestación que les da Pablo es que se vistan del nuevo hombre. Entonces, uno es despojarse del viejo hombre, de todo aquello que va en contra de la naturaleza de Dios. Se vistan del nuevo hombre que es creado según Dios, y también desechar la mentira y hablar verdad. Son las 3 amonestaciones que Pablo les dice a los efesios. Y por último, en el capítulo 6, ¿verdad? Pablo nos enseña cómo andar en victoria.
nos dice que como creyentes no debemos olvidar las provisiones que Dios nos ha dado para la victoria. Cristo ya venció. En Cristo ya está la victoria. Ya derrotó al diablo y a sus huestes espirituales. Y su victoria, la victoria de Cristo, es nuestra por fe. ¿Sí? Ahora tenemos que usar la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Efesios 6, nos habla sobre esa relación que debe de haber entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Que tiene relación con la iglesia y Cristo. Mientras la iglesia se somete a las cosas de Dios, ¿verdad? El esposo, o sea, Cristo, debe de amar y la purifica. Y es lo que está haciendo, ¿verdad? Cristo a la iglesia la está purificando. Y la está enseñando, la alimenta, la cuida. Entonces, nosotros tenemos que someternos, ¿verdad? A Cristo Jesús. Y así, tanto a los hijos con los padres, a los siervos con sus amos, ¿verdad? Esa relación de armonía, ¿verdad? Y por último, en los últimos versículos del 10 al 20 nos habla de la armadura de Dios. Entonces, vimos que, ¿cuáles son esas armaduras? Pues bueno, es la verdad, la justicia, la paz, la fe, el yelmo de la salvación. Y estas armas dijimos que son las que nos protegen. Ya están, Dios nos las da. ¿Qué tenemos que hacer? Ponérnoslas, hacer uso de ellas, ¿verdad? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración, son las armas con las que nosotros vamos a atacar, con las que nos vamos a defender, ¿sí? Entonces, como dijéramos, no podemos dormirnos en nuestros laureles. Tenemos que hacer uso de la palabra de Dios. ¿Cuándo usarla? Pues cuando sea necesario. Por eso siempre tenemos que estar velando. Siempre tenemos que estar velando. Por eso la misma palabra de Dios nos dice que tenemos que velar y orar. Porque el enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces también aprendimos que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra huestes espirituales, ¿verdad? Va a llegar la mentira, porque el enemigo contra quien vamos a pelear es mentiroso desde el principio, es engañador, es acusador, ¿verdad? Así es el enemigo. Pero las armas con las cuales nosotros nos vamos a proteger, pues es, si el diablo es mentiroso, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Hablar la verdad, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer uso de la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer uso de la espada y de la oración. Por eso también nos dice la palabra de Dios que debemos de orar y perseverar en la oración siempre, orar en todo momento. Entonces, saber que en Cristo tenemos todo, Él lo llena todo, en Cristo estamos completos. Para mí fue de gran bendición en mi vida personal el haber estado leyendo el libro de Efesios, el estar recordando, el estar viendo cómo Pablo se preocupaba para que nosotros estemos preparados. Por eso les decía a los efesios, fortaleceos en el Señor para estar firmes. Entonces pues, tenemos que estar primero fortalecidos en Cristo, fortalecidos en Dios para poder mantenernos firmes. ¿Y para cómo nos vamos a fortalecer? Pues a través de escudriñar las escrituras, de estar, la palabra de Dios es la que nos fortalece, es la que nos alimenta, ¿verdad? Es la que nos corrige. La palabra de Dios nos es útil para enseñar, ¿verdad? Nos enseña, nos redarguye. Entonces nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que permanecer en oración y estar en comunión buscando a Dios siempre, ¿verdad? Porque en Él tenemos la victoria. Entonces,
para mí fue de bendición, espero que también les haya sido de bendición para ustedes. Sigan leyendo, vuelvan a leer el libro de Efesios, así como los otros libros que que hemos leído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos olvida. Entonces, tenerlo siempre aquí en la mente. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Me ha perdonado. Y por eso estoy aquí. Y por ese amor que Dios me ha mostrado, no me queda más que servirle a mi Dios. Dios les bendice.